Extendemos también la bienvenida a todos los que llegan de manera presencial a Iglesia Teópolis. Mi nombre es Eliud Morales y hoy tengo el privilegio de compartir el primer episodio de una serie de 4 episodios que se llama Venciendo la Ansiedad. Estoy muy emocionado por esta serie. Primero porque voy a tener la oportunidad de predicar junto a Nicole, ¿verdad? Quien estará enseñando conmigo simultáneamente entre los mensajes. Segundo, porque estoy convencido de que este mensaje que mucha gente debe escuchar les servirá de bendición y proveerá las herramientas necesarias para aprender a manejar la ansiedad, lo que se ha convertido en un problema de escalas globales. Estaremos proveyendo herramientas para identificar y manejar la ansiedad de una manera saludable. Para eso estaremos usando la cuenta de Instagram de Iglesia Teópolis, donde estaremos transmitiendo a través de Instagram Live unos invitados que van a estar trayendo herramientas prácticas para manejar la ansiedad. Los próximos, apunten eso por ahí, los próximos martes a las 6 de la tarde. Todos los martes a las 6 de la tarde de ahora en adelante, hasta que termine la serie, estaremos conectándonos en Instagram. Esta serie, Venciendo la Ansiedad, es una secuela de una serie que enseñé hace un tiempo. Y estoy convencido de que Dios nos tiene preparado un banquete para los próximos 4 episodios. Tenemos varios profesionales de la salud en nuestra comunidad. Así que me gustaría hacer la siguiente aclaración muy importante antes de seguir adelante. Esta serie trae puntos para comenzar a entender la ansiedad. Por ningún motivo quiero dar la impresión de que domino el tema en su totalidad. Mientras más me adentro a estudiar el tema, el manejo de la ansiedad, más me doy cuenta que mi nivel de conocimiento está preescolar. Y por ningún motivo quiero decir, ¿verdad? Eso era lo primero. Y lo segundo es que cuando hablo del manejo saludable de la ansiedad, no me refiero a ningún trastorno de la ansiedad patológico. Para ese tipo de ansiedad es recomendable que vea expertos y profesionales de la salud mental, que tome terapias y en algunas ocasiones que tome medicamentos. Esta serie hablará de la ansiedad leve, de la ansiedad moderada o grave, asociada a las tensiones de la vida y a las preocupaciones excesivas. Y antes de ir a la porción bíblica de hoy, quisiera pedirle lo siguiente. Escuchemos intencionalmente. ¿Cómo hacemos eso? Prestamos toda la atención, tomamos nota, sacamos screenshot, lo escribe en su mente, lo graba en su corazón. Pero lo segundo es que yo estoy convencido que esto es un mensaje que debe escuchar mucha gente dentro y fuera de las 4 paredes de Teópolis. Así que compartan estas enseñanzas con alguien. Eso puede ser en persona, porque si escucha intencionalmente va a poder tomar nota y va a poder compartir este mensaje con otras personas. O la manera más fácil es compartiendo el link de nuestra página de Facebook. Y lo tercero, de ahora en adelante, invite a personas que usted sabe que va a ser bendecidas por este mensaje. Y ahora sí, quiero preguntarle, ¿estamos listos para el primer episodio de la serie Venciendo la Ansiedad? ¿Estamos listos? Acompáñenme a Salmos 46,
del 1 al 10 y estaremos leyendo de la Nueva Traducción Viviente y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Salmos 46 del 1 al 10 lee de la siguiente manera: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Dios es un río que trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esta ciudad, así que no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Mire cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar la guerra en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Y ahora me gustaría que subrayen este próximo verso, porque es donde se va a centrar el mensaje. El verso número 10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Tú no necesitas de nuestra intervención para que tu poder se manifieste en las situaciones de nuestro diario vivir. Tú no necesitas que nosotros nos encarguemos de nada. Tú nos mueves así como tu perfecta voluntad desea, y eso es lo que queremos aceptar hoy. Que podemos descansar, que podemos estar quietos en ti. Y que podemos aprender a manejar la ansiedad. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Como les dije al principio, los niveles de ansiedad en las personas se han disparado alrededor del mundo. Me gustaría compartir algunas estadísticas con ustedes. La número 1. En un estudio realizado en el año 2020, 6 de cada 10 personas sufren algún grado de ansiedad. Cerca de la mitad de los participantes de aquel estudio experimentan ansiedad de forma regular en su diario vivir. 3 de cada 10 adolescentes entre las edades de 13 a 18 años han tenido algún desorden de ansiedad entre los años 2001 y 2004. La ansiedad generalizada, que es la más común, afecta el doble a los adultos entre las edades de 26 a 49 años. La población más afectada son los adultos de 30 a 44. Seguido por los adultos de 18 a 29. Y por último, los adultos de 45 a 59. El trastorno de la ansiedad generalizada es el trastorno de ansiedad más común. Esto se diagnostica después que una persona tiene ansiedad, escuche esto, con mínima provocación. La mayoría de las veces un periodo de al menos 6 meses.
esto comenzará a afectar la vida social, laboral, hogareña de una persona. Y según el Instituto Nacional de la Salud Mental, los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada son los siguientes. Y me gustaría compartirlos para que tengan un mapa y poder identificar si estamos sufriendo de la ansiedad. Es el primer paso hacia vencer la ansiedad. Sentirse inquieto o nervioso. Ese parece ser mi estado de todos los días. Y va progresivo a sentirse fatigado a menudo. Dificultad para enfocarse. Irritabilidad. Sentimientos excesivos de preocupación que son difíciles de controlar. Dificultad para dormir. Si alguno de nosotros hemos experimentado ese tipo de síntomas por más de 6 meses, es posible, y esto lo tiene que confirmar un profesional de la salud, pero es posible que estemos pasando por algún espectro de trastorno de la ansiedad. Es importante aprender a identificar el trastorno de la ansiedad porque es muy diferente a las preocupaciones normales del diario vivir. A menudo veo este tipo de síntomas en las consejerías que doy. También veo mucha gente sufriendo de trastornos de ataques de pánico. Los trastornos de pánico se caracterizan por ataques de pánico inesperados y repentinos. Y los síntomas de un ataque de pánico incluyen los siguientes: palpitaciones del corazón o aumento de la frecuencia cardíaca, sudorización o escalofrío, temblar, dificultad para respirar, sentido de terror, sintiendo una pérdida de control y adormecimiento de las extremidades. Quiero volver a repetir lo que dije al principio, porque esto es un asunto serio y creo que no se habla lo suficiente, mucho menos en la iglesia. Cuando hablamos de trastornos de la ansiedad, es recomendable ver a algún profesional de la salud mental. Tomar terapias y en algunos momentos, o en algunos casos, tomar medicamentos. Quiero ser responsable en dejarles saber que bajo ninguna circunstancia lo que voy a compartir a continuación debe tomarse como un reemplazo al tratamiento por algún trastorno. Más bien quiero compartir un complemento que pueda ayudarnos a manejar la ansiedad y proveer herramientas que nos ayuden a evitar que caigamos en el ciclo del trastorno de la ansiedad. Y para eso estaremos revisando el salmo que estuvimos leyendo por porciones y les voy a estar dando una herramienta que voy a repetir para que las anotemos y nosotros mismos nos las repitamos cuando estemos pasando por algún periodo de ansiedad o de preocupación. El Salmo 46 comienza con el primer verso. Obviamente. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto en tiempos de dificultad. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Hay algunas versiones que dicen en nuestro pronto auxilio. Para tú poder auxiliar a una persona de una manera pronta, de una manera rápida, quiere decir que hay algún tipo de cercanía. Y si Dios siempre está dispuesto a ayudar, es porque Dios se encuentra siempre cerca de nosotros. Esa es la primera herramienta. Herramienta número 1 es Dios está cerca.
El primer paso hacia vencer la ansiedad es caminar conscientes de que Dios se encuentra cerca. Lo he dicho antes, el enemigo no necesita que dejemos de creer en Dios. Él solo necesita que seamos cristianos distraídos. Eso lo vemos desde el principio en el Edén, cuando la serpiente busca que Adán y Eva pequen. Su argumento no podía ser que Dios no existía, porque Adán y Eva vivían con Dios. Sabían que Dios era real y que dejar de creer en Él era absurdo cuando tomaban en cuenta sus experiencias con Dios. Lo que la serpiente o el enemigo hizo fue usar otra táctica. Sembró la duda en el concepto de Dios que tenía Adán y Eva. Lo hizo cuestionarse lo siguiente: ¿será que Dios no tiene la mejor intención para conmigo? Esto lo llevó a adoptar un concepto equivocado de Dios, de un Dios que no existe, un Dios que no es bueno, que no conoce lo mejor que nos conviene. Por lo tanto, cayeron y el resultado fue el nacimiento de la naturaleza pecaminosa en la humanidad. Esa inclinación con la que nacemos todos, que nos dice: Dios no es tan bueno nada. Te va a ir mejor si tomas control de tu vida. Si el primer paso hacia vencer la ansiedad es caminar conscientes de que Dios está cerca, entonces el primer paso para vivir con ansiedad es caminar creyendo que Dios se encuentra lejos. Por eso el salmista hace una declaración poderosa. Dice: Dios es en quien me refugio, es en donde renuevo mi fuerza. Puedo hacerlo porque siempre está dispuesto a ayudar. Dios se encuentra cerca. Y es muy posible que en los periodos de preocupaciones excesivas o de ansiedad nos sintamos solos, nos sintamos que Dios no se encuentra cerca. El salmista escribe una canción, hace de esta canción su vida y dice: Dios está cerca. Comienza con eso y después continúa con el resto de su canción. En el verso número 2 dice: por lo tanto, como Dios se encuentra cerca, no temeremos cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Y entonces hace una invitación, dice: que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas cuando suban las aguas. Me encanta la definición de John Mark Comer en su libro Para la ansiedad. Me gustaría que anotaran eso. La ansiedad es imaginar el futuro sin que Jesús esté presente. La ansiedad es imaginar el futuro sin que Jesús, el Rey de Reyes, quien tiene toda la autoridad, bajo quien se somete toda rodilla en la tierra y debajo de la tierra. La ansiedad es pensar en un futuro donde Jesús no se encuentre presente, y el salmista hace una declaración poderosa hablando de situaciones futuras que muy bien le provocarían terror a cualquiera. Habla de terremotos, montañas derrumbándose al mar, habla de océanos rugiendo, subiendo las aguas mientras las montañas tiemblan, que eso me suena a un tsunami. Aún en medio de tanta turbulencia, el salmista declara lo siguiente: no temeremos. Y creo que esto está cimentado en que el salmista imagina un futuro donde Dios sigue reinando supremo. Si la herramienta número 1 es que Dios está cerca, la herramienta número 2 es que Dios
es superior. Estas son las cosas que tenemos que repetirnos cuando la ansiedad y las preocupaciones estén intentando tomar el timón de nuestra vida. Dios está cerca. Dios es superior. Presta atención al siguiente pensamiento. Vencer la ansiedad es vivir profundamente convencido que Dios es superior a todo. Por lo tanto, nuestro futuro está seguro en sus manos. No existe circunstancia en la que Dios pierda el control. No existe circunstancia en la que Dios diga, bueno, para esto no estoy preparado para bregar con esto. No existe circunstancia donde Dios diga, esto es demasiado para mí. Dios es superior. Si ese es el caso, no estamos hablando del mismo Dios del que habla la Biblia, en ese caso, el salmista. Porque la Biblia y el salmista hablan de un Dios que es altísimo, poderoso en batalla, omnipotente, omnipresente, un padre que cuida a sus hijos. No existe variación en él, infinito en poder, en gloria y majestad. No podemos estar ansiosos, porque estar ansioso es creer que existe algo o alguien superior a Dios. La ansiedad es el resultado de vivir pensando que estamos a la merced de algo o de alguien que puede ir por encima de la perfecta voluntad de Dios. Si ese es el caso, no estamos hablando del mismo Dios. Si ese es el caso, hermano, vives con un concepto incorrecto de Dios. Por eso me encanta que el salmista hace una invitación al caos a intentar apagar su fe, porque son precisamente los tiempos difíciles donde Dios demuestra su poder y su dominio sobre todo. Y el salmista dice, vengan, metan mano. Continuamos en el verso número 4. El salmista procede a describir cómo se siente vivir consciente de que Dios está cerca y que Dios está superior. Dice, es como un río que trae gozo a nuestra ciudad, a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esta ciudad, no puede ser destruida. Y termina diciendo, en cuanto despunta el día, tan pronto llegue la mañana. Este momento oscuro de nuestras vidas va a pasar. La noche va a pasar, tiene que llegar la mañana. Y dice, en cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Algo que tenemos que repetirnos una y otra vez. Herramienta 1 es Dios está cerca. Herramienta 2 es Dios es superior. La herramienta número 3 es esto pasará. El salmista habla de la seguridad que hay en reconocer que Dios habita cerca. Alguien puede llegar, aunque puedan llegar los tiempos difíciles, que pueden ser la noche, Dios protegerá a su pueblo en la mañana siguiente. Y esto es precisamente lo que recomiendan los expertos que nos digamos y pensemos cuando nos encontramos pasando por un ataque de ansiedad o pánico. Que pienses en que ese momento oscuro no durará para siempre. Y con el tiempo aprenderás a reconocer cuando se acercan esos ataques y cómo los manejas en ese pico de ansiedad y o de pánico hasta que desaparezca. Esto pasará. Quizás en un momento difícil
nos sentimos como que esto va para siempre. Y cuando uno habla con gente que le lleva un poquito más de experiencia en la vida, ellos te dicen, ay, nene, no te preocupes, eso va a pasar. Y tú llegas con tu problema bien grande y ellos te dicen, no te preocupes, eso va a pasar. Dios está cerca, Dios es superior, esto va a pasar. En el verso número 6 dice, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan, la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel, y en nuestra fortaleza. La voz de Dios es suficiente para derretir el caos. Y tenemos ese acceso a la voz de Dios cuando oramos y leemos su palabra. Mi pregunta es la siguiente para mí y para todos nosotros. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Vivimos conscientes de que Dios nos invita a pedir que se haga en la tierra igual que como se hace en el cielo. ¿Cómo luciría nuestra vida si comenzamos a pedir todas las mañanas? Dios, haz tu voluntad en mi familia. Dios, haz tu voluntad en mi finanza. Dios, haz tu voluntad en mi trabajo. Dios, haz tu voluntad en mi vida entera. ¿Cómo está tu vida de oración? Porque la oración no es solamente presentarnos ante Dios para pedirle cosas. La oración es recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Continuamos en el verso 8. Vengan y vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Y el verso número 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrados en el mundo entero. Quisiera detenerme en ese verso 10. Porque estoy convencido de que nuestra falta de práctica diaria, de quedarnos quietos y saber que Él es Dios, es lo que precisamente sigue cultivando la ansiedad en nuestras vidas. Sigue siendo el terreno fértil para que las preocupaciones de este mundo ahoguen el mensaje precioso del Evangelio. En los primeros 9 versos era el salmista hablando y cantándole a Dios y diciéndole, yo confío en ti, tú estás cerca, tú eres superior, esto va a pasar, yo confío en que no seremos destruidos. Pero en el verso 10, quien está hablando es Dios. Y no está hablando por hablar, como en ninguno de los casos. Dios siempre habla con palabras de vida eterna. Pero en este caso está hablando con 2 órdenes. Quédense quietos y sepan. Cuando Él nos invita a saber, nos está invitando a conocer de Él, nos está invitando a que nos acerquemos a Él. Y creo que ambas prácticas son sumamente importantes cuando se trata de vencer la ansiedad. El primer mandato es quedarnos quietos. Y debo admitir que cada día que pasa se me hace más difícil practicar el estar quieto y yo descansar. Es una lucha que tengo conmigo mismo. A menudo lucho con el sentimiento de que me estoy perdiendo el tiempo y que debo mantenerme haciendo algo.
Esto es un problema, ya que son precisamente esos momentos donde estoy quieto, en los que renuevo y corrijo mi entendimiento acerca de Dios. Y para serles completamente honesto, a medida que profundizo en mi conocimiento de Dios, me doy cuenta que me falta mucho más por aprender. Y en este caso, 10 de cada 10 veces en las que profundizo en mi relación con Dios y mi conocimiento de Dios, me encuentro en una pausa intencional, pero muchas veces una pausa obligatoria. Una vez alguien me dijo, si no sacas tiempo para descansar, Dios te da ese tiempo en un hospital. O te da ese tiempo convaleciendo en tu casa. Y en medio de esas pausas es cuando me acerco a Dios y cuando profundizo mi conocimiento acerca de Dios. Y cuando no tomo esas pausas intencionales, caigo víctima de la prisa. No sé si saben a lo que me refiero. Ese sentimiento desesperante en el que intentas apresurarte para hacer lo que tengas que hacer y moverte a la próxima tarea. Cuando estoy deprisa, tengo poca paciencia. Y tiendo a ver la gente y las cosas y los problemas como tareas por cumplir. Puedo estar hablando con alguien, pero en mi mente estoy haciendo inventario de todo lo que tengo que hacer después. Mi esposa sería la primera en decirles, la peor versión de Sammy es cuando está deprisa. Y estuvimos leyendo como equipo pastoral un libro brutal que se llama Elimina la prisa de tu vida, de John Mark Comer, donde el autor expone lo siguiente: la prisa es incompatible con el amor. Y procede a explicar cómo llegó a esa conclusión. Dice Pablo, al describir el amor en 1 Corintios 13, comienza con que el amor es paciente. Y la prisa y la paciencia son incompatibles. Por lo que la prisa y el amor son incompatibles. Lo que significa que la prisa y Dios también son incompatibles, porque Dios es amor. Y quisiera sugerirles lo siguiente: es muy probable que al hacer el inventario de las cosas que nos provocan ansiedad, encuentres las cosas que lo llevan a vivir deprisa. La herramienta número 1 es Dios está cerca. La herramienta número 2 es Dios es superior. La herramienta número 3 es esto pasará. La herramienta número 4 es elimina la prisa. Son cosas que tenemos que repetirnos, porque somos personas que caemos en rutina y en ciclos viciosos muy fácil. Y a menudo tengo que repetirme, ¿por qué estás deprisa? ¿Cuál es la prisa? Y tratar de razonar de por qué tiene que ser ahora y no puede ser después. Por eso quiero compartirle la cita central del mensaje, que dice de la siguiente manera: si buscamos los contextos en nuestra vida donde tenemos prisa, encontraremos las áreas donde Dios no es el centro. Encontraremos la fuente de nuestra ansiedad. Quiero leerlo de nuevo. Si buscamos los contextos en nuestras vidas donde tenemos prisa, encontraremos las áreas donde Dios no es el centro. Y encontraremos también un mapa
hacia la fuente de nuestra ansiedad. Vivir deprisa nos lleva a que la quietud y a quedar quieto se sienta como un castigo. Por lo tanto, creamos un concepto de Dios incorrecto donde podemos vivir con prisa y evitar la quietud y el descanso. Ese concepto incorrecto de Dios nos lleva a sacarlo del trono y poner otras cosas en su lugar. Para algunos de nosotros, ese trono que debe ser ocupado por Dios está siendo ocupado ahora mismo por el trabajo. Para otros está siendo ocupado por adicciones. Adicciones como a pornografía, a drogas, adicciones a tecnología, a comida, etc. Otros de nosotros estamos poniendo en el trono que solamente puede ser ocupado por Dios y estamos poniendo ahí las redes sociales. Y yo no estoy diciendo que las redes sociales son el diablo. Pero el acceso al que nos dan las redes sociales es lo que provoca que nosotros lo tengamos como un ídolo en nuestras vidas. ¿Me explico? Antes tú hacías cosas y no necesitabas que la gente te dijera brutal. No necesitabas buscar la aprobación de otros. En las redes sociales tú subes una foto o un video y estás buscando cuánta gente le ha dado like. Porque está diseñado para suplir la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de buscar la aprobación de algo o alguien. Así que las redes sociales se convierten en ese lugar donde gente alrededor del mundo puede aprobar o desaprobar lo que estás haciendo. El otro fenómeno de las redes sociales que nos hace ponerlo como un ídolo es que ahí conocemos la opinión de otros. Especialmente en temas calientitos, ahí es donde se dan los debates más fogosos. Y entonces ponemos la opinión de otros por encima de la opinión de Dios. Para otros somos más espirituales y hemos sacado a Dios del trono y hemos puesto ministerio en su lugar. Para otros hemos sacado a Dios del trono y hemos puesto relaciones con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con nuestras amistades, con nuestros hijos. Y llegan las tormentas de la vida y nos producen ansiedad que nos sumerge en una vida de prisa y como resultado nos sumergimos en eso que ocupa el trono de nuestras vidas y de esa manera continúa el ciclo vicioso de la ansiedad en nuestras vidas. Y la gasolina de la ansiedad es una vida de prisa y un concepto incorrecto de Dios. Y el salmista dice, ese no va a ser el ritmo de mi vida. El salmista escribe una canción poderosa que declara que aunque vengan las tormentas de la vida, él buscará refugio en Dios. No como una excusa para no hacer lo que debe, sino la razón para bajar sus armas, rendirse y reconocer que Dios es Rey. Quisiera cerrar con el siguiente pensamiento, que es una pregunta. ¿Quieres saber qué o quién ocupa el trono de tu vida? Busca en qué o quién recurres para manejar la ansiedad. Eso que está ocupando el trono de Dios puede ser entretenimiento, puede ser una relación, puede ser trabajo, puede ser estudio, puede ser un ministerio. Y el salmista nos invita a que saquemos a quien sea que está ocupando el trono. Le pidamos la renuncia inmediata, le demos un golpe de estado y pongamos a Dios ahí.
Mi oración es que recurras a Dios en medio de la ansiedad y de las preocupaciones. El próximo paso para algunos de nosotros, el próximo paso para todos nosotros es el mismo. Aprender a estar quietos. Aunque al principio se sienta como un castigo. Créanme, a mí me encanta venir los domingos a la iglesia. Los domingos que no vengo a la iglesia se sienten como un castigo. Hasta que hago pausas intencionales. Y cuando termina el día, veo cómo pude celebrar la vida en comunidad con mi esposa, con mis seres queridos. Veo cómo Dios nos bendice a través de esa pausa. Veo cómo la iglesia sigue avanzando sin que tengamos que trabajar duro. Veo cómo aprendo a permanecer en Jesús. En este primer mensaje hablamos de la primera mitad, de las dos órdenes que nos da Jesús, que nos da Dios. Estar quietos. La próxima es, sepan que yo soy Dios. Y quizás algunos de nosotros estemos luchando con la noción de detenernos y hacer pausa. Si es así, te invito a que inclinemos los rostros y oremos y decirte, no estás solo. A mí se me hace bien difícil también. Oremos. Padre, te damos gracias porque aún en medio de las situaciones difíciles, nosotros podemos escoger decir, no voy a temer. No voy a dejar que las preocupaciones excesivas tomen el control de mi vida, porque tú estás cerca, porque tú eres superior, porque lo que sea que estemos pasando va a tener un fin y porque he decidido eliminar la prisa de mi vida. Señor, si hay alguno de nosotros que está luchando con la ansiedad, Señor, permite que en este momento pueda levantar su mirada, pueda ser ministrado a través de tu Espíritu, que lo que sea que esté ocupando el trono tenga que salir en este momento. Y que su corazón y su mente queden libres para ser gobernados por ti, Señor, hasta la eternidad. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.